Bienvenidos a un capítulo más de este podcast llamado Sentencias. El día de hoy me encuentro con el licenciado Alberto Palomino Garza, un excelente abogado que, pues bueno, todos los regionalmente conocidos conocemos su trayectoria, abogado de CEMEX, abogado de Sinergia Deportiva, abogado en su despacho particular, pues obviamente alguien que respira derecho. Y nos va a platicar de una sentencia muy interesante que inclusive fue la que cambió el derecho en la cuestión de daño moral. Muchas gracias, Alberto, y bueno, pues adelante, ¿qué pasó en este asunto? Muchas gracias, licenciado, por la invitación. Y sí, efectivamente cambió esta sentencia el aspecto del daño moral y el aspecto de los topes económicos en caso de un daño, en caso de una responsabilidad. No sé si recordamos cuando estábamos jóvenes hace muchos años, bueno, algunos pocos, que había casos en Estados Unidos donde ibas a un Walmart y te resbalabas, te tropezabas por una negligencia del personal de Walmart y había demandas multimillonarias, demandaban por millones de dólares a Walmart y no había límites. Y en la mayoría de los casos, justificándose esa negligencia del personal de Walmart, había sanciones estratosféricas. ¿Por qué? Porque en la legislación de Estados Unidos no existía ese tope, esos límites económicos en cuanto a un daño y en cuanto a una demanda por indemnización moral. Pues bien, en este caso del Mayan Palace, un caso que tuvo mucha repercusión, sucede que un grupo de muchachos van al Hotel Mayan Palace y en la noche un muchacho y su novia van a un lago artificial. El muchacho se cae de un kayak donde estaba con su novia, se cae el muchacho, el lago estaba electrificado, traía un corto y naturalmente con el agua pues estaba había una electrocución ahí fulminante y el muchacho se cae del kayak, la novia también se cae, un amigo del grupo de esta pareja ayuda a la novia, al muchacho no le pudo ayudar tanto porque naturalmente el agua estaba electrificada, y después de 20, 25 minutos, una persona del Hotel Maya va y desconecta la energía eléctrica y pudieron rescatar al muchacho. Lo trasladan al hospital y fallece en el trayecto. Y en este caso, los papás del muchacho van a demandar en la Ciudad de México. Ellos demandan por daño moral, reclaman una indemnización económica, porque ellos consideran que fueron afectados en sus aspectos emocionales, en su aspecto psicológico, en su aspecto subjetivo, y reclamaron daños económicos derivados del daño moral a este hotel. Un juez de primera instancia en la Ciudad de México condena la cantidad de 8 millones. Después, en un recurso de apelación, la sala dice no son 8 millones, es 1 millón. Y en este aspecto se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 1916 del Código Civil. Y este artículo del 1916 del Código Civil de la Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, es muy similar a la mayoría de los artículos de los códigos civiles de los estados del país. Nuestra legislación civil, nuestros códigos tienen sus orígenes en los códigos napoleónicos, en el Código Napoleónico. Entonces, básicamente son similares. El de Nuevo León difiere en cuanto a su estructura. Pero básicamente este artículo establecía que tratándose de un aspecto de daño moral, es factible proceder a reclamar una indemnización económica. Porque si bien tú fuiste afectado en tu aspecto emocional, tienes derecho a una retribución. Y ahí es donde nuestra corte definió un aspecto de daño punitivo.
recibiste una afectación. Es un aspecto afectivo, es un aspecto de tus sentimientos, es un aspecto de tu dolor, porque al final reclaman los padres, que naturalmente están legitimados por tener una afectación directa en su dolor, en sus sentimientos, al ver el fallecimiento de un hijo derivado de una negligencia por parte del personal del hotel. Entonces, en este caso, la segunda sala hace un estudio en cuanto a que si este artículo 1916 del Código Civil es constitucional o inconstitucional, porque establece que para determinar el monto de una indemnización económica, tienes que tomar en cuenta la capacidad económica de la víctima. Entonces, ahí se realiza un estudio muy interesante. Vemos si la capacidad económica de la víctima es sustentable o no es sustentable. ¿Tenía dinero o no tenía dinero? Básicamente es el punto. ¿Tenía dinero la persona que falleció o no tenía dinero? Entonces, si tenía capacidad económica, si tenía dinero, la sanción económica, la indemnización económica debe ser mayor. Así es como lo interpretó la segunda sala. Y si la víctima no tenía la suficiente capacidad económica, que su situación económica era limitada, la interpretación que hacían los jueces es, bueno, dependiendo tu capacidad económica, dependiendo que tenías un salario mínimo, la sanción económica derivada por daño moral era mínima. Y ahí dice la Corte, y en mi opinión, de manera correcta, hay una discriminación. Estás discriminando porque estás tomando el aspecto de una situación económica, cuando naturalmente es invaluable un dolor. El dolor es invaluable. Correcto. Y naturalmente la muerte de una persona es invaluable. En esa época, cuando se resolvió este asunto, para determinar una indemnización por muerte, te remitías a la Ley Federal del Trabajo. Y en aquella época, atendiendo los salarios mínimos, que pues, naturalmente en los últimos años el salario mínimo ha aumentado en comparación al 2013, una persona fallecía, la indemnización eran 180,000, 250,000 pesos, no más. Porque los únicos parámetros con los cuales el juez tomaba como base para una sentencia, pues era la Ley Federal del Trabajo y en su caso, en este caso en materia civil, pues analizar la capacidad económica de la víctima. Y la Corte dijo, tranquilos, vamos a analizar este punto. Aquí consideramos que este dispositivo de la legislación civil de la Ciudad de México es inconstitucional. No se puede tomar en cuenta la situación económica de la víctima para efecto de determinar el monto de un daño. ¿Por qué? Porque no es factible determinar que mientras más tienes, más derecho tienes una sanción económica, mientras menos tienes menos derecho. Y la Corte dijo, vamos a realizar un análisis, tomó en cuenta los elementos que había dentro del juicio, el hotel pues era un hotel de gran capacidad económica, en juicio se justificó el capital social del hotel, que llegaba, comúnmente el capital social de las empresas son 50,000 pesos, en este caso llegó a 1,000,000 de pesos, de acuerdo a las modificaciones de accionarias, así como toma en cuenta el valor de los contratos. Son contratos de adhesión, son contratos de tiempo compartido, de gran costo, y esas fueron las dos bases que tuvo la corte, en este caso la segunda sala, para determinar la capacidad económica del hotel. Y dice la Corte, analizo la situación económica del responsable, analizo que hay una responsabilidad civil contractual y analizo que hay una responsabilidad civil extracontractual. Analizo que por ahí la defensa del hotel era, pues él firmó un contrato donde aceptaba las condiciones y aceptaba que en caso de un accidente se excluía de responsabilidad el hotel. Entonces, en este sentido, dice la Corte, este es un tema de responsabilidad civil contractual.
pero el caso de una negligencia rebasa esa responsabilidad, porque estamos en una responsabilidad civil extracontractual. El hotel incumplió con un deber genérico de no causar daño a ninguna persona. En juicio se acreditó una irresponsabilidad, una negligencia. Entonces, la sala analiza esa negligencia, la sala analiza que se tardaron 25 minutos en reaccionar para apagar los sistemas eléctricos, la sala analiza que no había personal que atendiera cualquier situación imprevista, la sala analiza que había dictámenes psicológicos donde atendía que los padres naturalmente estaban dañados por la muerte de un hijo. La propia ley señala que en caso del fallecimiento en grado de parentesco, el daño se presume, el daño, la aflicción se presume, pero en este caso había naturalmente dictámenes psicológicos que se acreditaba el gran dolor que tenían los padres. Y después de hacer el análisis de todos estos elementos, se determina una sanción estratosférica para unas personas y para otras personas una sanción económica justa de 30.259.000 pesos. Aquí en este punto de este criterio de la sala, sí me quedó como abogado una duda, un cuestionamiento del por qué llegó a esa cantidad de los 30 millones. Toma naturalmente como base los elementos que comentamos, un hotel gran turismo, un hotel de gran patrimonio económico, pero no hay una ecuación, una fórmula que determine que se llegue a esa conclusión de los 30.250.000 pesos. No hay una fórmula. Esa es la duda que me queda como abogado en cuanto a cómo llegó a esa conclusión. Lo soslayo, lo dejo de lado, pero entro al otro punto. Pero rompió el tope. Se determina que es inconstitucional tener un tope en cuanto a valorar el daño económico derivado de un aspecto moral, como lo establecían los códigos civiles, y dice, tú juez, apártate de esta situación económica de la víctima y tienes que analizar el asunto de acuerdo a lo que te aporten las partes y tomar una decisión, pero ya no hay topes. A mí me han tocado manejar casos donde he tenido sentencias de 10 millones, como he tenido sentencias donde condenan a la empresa por 15 millones y donde condenan incluso hasta 60 millones de pesos. No hay un límite. No quiere decir que por la circunstancia de que este criterio del 2013 sancionó económicamente con 30.259.000 pesos, quiere decir que este es el tope. No es el tope. El juez tiene la facultad, de acuerdo a un análisis de las constancias que existen en juicio, para determinar una sentencia, una sanción económica. Y como les digo, hay varios casos donde la sentencia puede llegar de 8 millones, 10 millones, 15 millones, 30 millones, 50 millones, 60 millones. Y este tipo de asuntos no es exclusivamente para temas de hotel, temas de negligencias de hoteles. Este tipo de directrices legales aplica para cualquier situación. Resulta que si uno va manejando en su vehículo y choca, tiene una colisión con un tráiler, un camión, donde el chofer del tráiler tenía 20 horas sin descansar, ahí hay una responsabilidad de la empresa y en ese accidente que provoca un daño a unas personas puede sobrevenir una demanda por daño moral y derivada de esa negligencia, responsabilidad de la empresa de tener a un chofer trabajando por más de 10, 15 horas y con motivo de esa situación se ocasiona este daño, pues puede venir también una demanda por daño moral estratosférica.
Ya con esto, la Corte define que el daño punitivo está en el derecho mexicano. Lo que es en un principio sobre los antecedentes americanos, que veíamos esas sentencias estratosféricas, ya lo tenemos aquí en nuestro derecho y ahora sí que corresponde a los abogados realizar nuestro trabajo. ¿Qué consideras que le faltó a la sentencia, aparte de ahondar más en la fundamentación de cómo llegó a la fórmula de los 30 millones? Veo dos aspectos. El primer aspecto es que hace un análisis muy interesante de la doctrina y legislación española. Me gustó mucho el análisis que hace esta resolución, donde toma en cuenta la responsabilidad civil contractual, la responsabilidad civil extracontractual, que si bien estamos en presencia de un daño moral, que si bien estamos en presencia de una afectación a los sentimientos, al dolor, a lo interno, a lo subjetivo de una persona, pues es natural que esto debe conllevar a un daño punitivo, que quiere decir, oye, ya no hay topes de 200,000 pesos. Tiene que haber una consecuencia, porque viene un accidente lamentable y demás. Bueno, ¿sabes qué? Ahí está el pago económico de 150,000 u 800,000 pesos. No, tiene que haber algo más. ¿Qué es algo más? Oye, tu empresa o tu parte responsable incurriste en una negligencia y provocaste la muerte, pues tienes que hacer un corte de caja y decir, oye, mis medidas de seguridad no son adecuadas. También es así que no fueron adecuadas que provocó esta situación. Voy a resentir una sentencia donde me obligan a pagar 30 millones, pero el siguiente punto es, ¿qué voy a hacer? Entonces, esta sentencia tiene un efecto persuasivo para que las empresas, para que aquellas personas responsables de provocar un accidente o un daño negligente por medio de su personal, pongan énfasis en trabajar esas medidas de seguridad, porque cada persona o accidente donde fallezca, la sanción van a ser de millones. Y también tiene otro aspecto. ¿Cuál es el otro aspecto? Para la víctima. Oye, fallece una persona, me causa un dolor. Yo como víctima, yo con este caso como padre, dices, oye, hubo una sentencia donde condenaron a 30 millones de pesos, donde voy a recibir 30 millones de pesos. ¿De qué me sirve? Naturalmente no me van a regresar a la vida a la persona, al hijo, pero sí en cierta manera para decir, se hizo justicia. Busqué a los tribunales y se hizo justicia. No entregaron simplemente un cheque de 180,000 pesos de aquella época, sino fueron 30 millones 250 mil pesos. Y estoy seguro que en este tipo de situaciones y en este tipo de hoteles no va a volver a suceder, o no debería de volver a suceder una situación similar porque ya hay precedentes. Y no solamente aplica al ramo hotelero, como les digo, aplica a cualquier otro tipo de ramos o cualquier otro tipo de industrias. Y sí, reitero el punto que creo que le faltó un análisis en cuanto a detectar una fórmula o un parámetro del por qué se llegó a esa cantidad de los 30 millones 259 mil pesos y no llegó a una situación donde, como les comento, se va analizando la sentencia, pues una sentencia muy bien estructurada, pero luego pareciera que llegamos a un salto al vacío, donde después de hacer todo en el análisis, se determinan 30 millones 259 mil. Bueno, muy bien. ¿Por qué llegaste a ese monto? ¿Por qué no 3 millones 240 mil, 30 millones 240 mil? ¿O por qué no 10 millones? ¿O por qué no 80 millones? ¿Por qué 30 millones 259 mil? Esa fue la duda jurídica, la inquietud que he tenido en cuanto a esta sentencia. ¿Consideras que es una sentencia que legisla? Considero que es una sentencia que establece los parámetros y directrices que deben seguir todos los jueces para la aplicación de este tipo de sanciones. Oh, pues perfecto. Yo creo que ha quedado muy clara la explicación. Es un asunto, pues sí, icónico, es un asunto que debemos nosotros de tener como de estudio forzosamente para poder
los que nos interesa conocer este daño moral, y creo que sí ayuda mucho a la sociedad, ayuda mucho a que ya no se permitan este tipo de negligencias y que se trabaje en reparar lo que haya causado o generado este tipo de daños. Pues, licenciado, muchas gracias por este tiempo. Orden, licenciado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos que nos escucharon y que nos vieron. Hasta luego. Hasta luego.